La FM, periodismo para todos. Son las 6 en punto de la mañana. Esta es la FM. Soy Juan Lozano y los saludamos desde nuestra cabina de transmisión aquí en Bogotá, conectados con todas las ciudades del país, con nuestros corresponsales extranjeros. Bienvenidos. Se profirió, por fin, después de años de absoluta impunidad, la primera sentencia de la JEP. He escuchado algunas voces diciendo que es una sentencia que el mundo entero va a mirar, que es una sentencia histórica, que es una sentencia que parte en dos la historia del derecho y la historia del conflicto en Colombia. Y sí, tiene una gran importancia porque después de tantos años finalmente hay una sentencia, porque es un modelo particular. Pero yo con los oyentes tengo que ser absolutamente franco en relación con una convicción que hemos mantenido por muchos años. Aquí, en el conjunto, lo que se demuestra es que hubo una gran infamia que está impune. El magistrado ponente y la JEP han hecho lo que pueden, después de que les dijeron en Colombia que ese era el marco en el que debían moverse. Pero ¿cómo se los dijeron? Después de que el pueblo colombiano, en el instrumento legítimo de participación que se había definido para este propósito, había dicho que no estaba de acuerdo con este propósito. El Congreso de la República, en una usurpación de la atribución del constituyente primario y del pueblo, mediante un pupitrazo, que ni siquiera fue el trámite de una ley, un pupitrazo, en un Congreso cooptado por el gobierno de entonces, decidió validar un acuerdo que era en esencia el mismo acuerdo anterior, con unos ajustes, con unas modificaciones, con unos cambios. Y luego la Corte Constitucional validó esa usurpación. Lo que era inadmisible, que el Congreso de la República sustituyera la voluntad del pueblo colombiano que había dicho no a este modelo. Sin embargo, la Corte Constitucional, y eso es materia de una larga discusión, en una muy polémica sentencia, tomó la decisión de aceptar que el pupitrazo del Congreso valiera más que la voluntad del pueblo. Y así quedó conformado este escenario que le dio a la JEP las herramientas y el marco de actuación. De manera que lo que ocurrió ayer no es culpa del magistrado Suárez. Quizás la JEP se demoró muchísimo, pero el problema de fondo es que la voluntad del pueblo fue sustituida por un pupitrazo del Congreso y avalado por un fallo altamente cuestionable de la Corte Constitucional. Pero como los fallos de la Corte hay que respetarlos, y esa es la regla en el Estado de Derecho, esta es la cancha del juego. El magistrado y la JEP decidieron, después de esto que ha ocurrido, imponer una sentencia que, a la luz de las normas que la Corte aprobó, es la más alta posible. Y cuando uno la mira en el contexto de la sociedad colombiana, se pregunta, ¿estamos hoy mejor que antes del acuerdo de paz? Y dolorosamente, la respuesta es que no. Dolorosamente, la respuesta es que Colombia hoy es un océano de cultivos ilícitos. Y hemos hablado a lo largo de los últimos días sobre lo que esto implica. Y entonces, ¿hubo paz? No, no hubo paz. La situación en los territorios, y basta con que se levanten y miren alrededor lo que ocurre en el Cauca cada mañana para saber si Colombia está mejor en ese frente hoy que antes de firmar el acuerdo de paz. Pero más allá, se pregunta uno, ¿valieron la pena estos 7 años de impunidad porque las FARC
¿Repararon a sus víctimas? No. ¿Porque entregaron todos sus bienes? No. ¿Porque se desmovilizó toda la guerrilla de las FARC? No. Ahí están, cometiendo los mismos hechos de terror que bañaron de sangre a Colombia hace unos años. Entonces, hay que decirlo, con pleno acatamiento por el Estado de Derecho, se respeta esta sentencia de la JEP, se respeta que ellos son los que están dentro de un marco que les aceptó, creo yo, con una sentencia muy equivocada la Corte Constitucional de Colombia, y aquí está lo que tenemos. Hacia adelante, hay que insistir en que se recupere la seguridad, que se aprendan las lecciones, que se luche contra el narcotráfico, porque el combustible de este conflicto sigue intacto. Y hay que revisar si efectivamente esto tiene punto final en la jurisdicción universal. ¿Por qué? Porque los crímenes de lesa humanidad, como los que cometieron los miembros del secretariado de las FARC, son imprescriptibles. La jurisdicción universal, el Estatuto de Roma, se creó para casos en los que el conjunto de instituciones en un país bloqueaban la administración de justicia. Y bloquear la administración de justicia no es simplemente denegar la justicia, es expedir sentencias que dejen impunes los crímenes de lesa humanidad, como ha ocurrido aquí. Entonces se dirá, no, pero es que eso ya quedó sellado por la Corte Constitucional. No ha quedado sellado ante la jurisdicción universal, porque en Colombia, después de este fallo, hay crímenes de lesa humanidad que han quedado impunes y que van a seguir quedando impunes. Y para efectos de esa impunidad, no basta con la justicia transicional. No basta con la justicia transicional. Temas que quedan abiertos. Por lo pronto, acatamiento del Estado de Derecho, por lo pronto, respeto por las instituciones y por lo pronto, una constancia acerca de la indignación que produce en quien les habla que el balance de la justicia colombiana sea la impunidad total de quienes cometieron frente a esos crímenes de lesa humanidad y la tristeza de confirmar que Colombia está, después del acuerdo que se firmó con las FARC, peor en materia de cultivos ilícitos, peor en materia de seguridad en los territorios, y que la reparación, en esencia, se ha hecho con la plata de los impuestos de los colombianos y no con la plata de una organización narcoterrorista que no entregó todos sus bienes y que no ha reparado a sus víctimas. 6-9.